Buen día tengan ustedes alumnos. El día de hoy vamos a dar inicio con nuestra clase de Ciencia, Tecnología y Ambiente. Como estamos viendo las imágenes rodeadas de flores, plantas, vamos a hablar del hermoso reino Plantae. El reino Plantae, también conocido como reino vegetal, es uno de los 5 reinos taxonómicos existentes: reino Animalia, reino Plantae, reino Fungi, reino Monera y reino Protista. Reinos que en clases anteriores ya hemos hablado. Y está formado por organismos multicelulares y eucariotas que realizan la fotosíntesis. Incluye todas las plantas terrestres, las acuáticas y algunas especies de algas. Está constituido por más de 390.000 especies conocidas, lo que le convierte en el segundo reino más grande. La aparición de las plantas en la Tierra tuvo lugar en el Ordovícico, aunque se piensa que las primeras plantas de tipo alga pudieron aparecer hace más de 1.000 millones de años. Se trata de un grupo con larga historia evolutiva, lo que se ha traducido en una enorme diversidad de morfologías y adaptaciones para la supervivencia de esos organismos tan especiales para la vida en el planeta. Características del reino Plantae: son organismos multicelulares y eucariotas. Son primariamente sesiles y viven sujetos al sustrato. Debido a esto, han desarrollado mecanismos de defensa con la producción de sustancias tóxicas en hojas, flores o frutos. Son organismos fotosintéticos, de manera que emplean la energía de la luz y el dióxido de carbono atmosférico para sintetizar nutrientes convertidos en CO2 y el agua en azúcares y oxígeno. Algunas plantas han evolucionado y desarrollado otras formas de nutrirse, diferentes a la fotosíntesis. Existen especies que son parásitas y se alimentan de los nutrientes de otras plantas. Sus células vegetales, eucariotas, tienen una estructura especial que cuenta con una pared celular compuesta de pectina y celulosa, así como una gran vacuola central. Las células vegetales presentan orgánulos, especies llamados cloroplastos, que contienen un pigmento fotosintético llamado clorofila y donde tiene lugar la fotosíntesis. Las plantas son las mayores productoras de oxígeno y regulan la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Son importantes para nuestro desarrollo en el mundo, para la vida. Las plantas actúan como base de la cadena trófica en casi todos los ecosistemas y su actividad ecológica es determinante en diversos ciclos químicos. Se reproducen sexual y asexualmente. Sus órganos reproductores generan embriones multicelulares. Tienen un ciclo vital con la alternancia generacional en la que se alternan 2 fases, una generación de gametófito haploide y otra esporófito diploide. Presentan una enorme capacidad de adaptación a las diversas condiciones ambientales de los distintos ecosistemas existentes, como en las altas temperaturas y la notable aridez de los desiertos o el frío de los polos. Clasificación del reino Plantae. Las plantas se pueden clasificar de varias maneras. La clasificación del reino Plantae es más frecuente según si tiene flores o si carecen de ellas. Plantas sin flor. Las plantas sin flor se dividen en 3 grupos: talofitos, briófitos y pteridófitos. Talofitos: algas, plantas simples, autotróficas y no vasculares. Tienen órganos sexuales unicelulares y no forman embrión, según los hábitats en los que crezcan.
Aparecen formas especializadas como los criófitos, que habitan en zonas nevadas y heladas, y los termófitos en agua caliente. Las epífisis se desarrollan sobre otras plantas, o las endófitas crecen en el interior de otra planta. Las plantas briófitas son las plantas terrestres más simples y primitivas. Típicamente ocupan hábitats húmedos y sombríos. Cuando nos referimos a hábitats, el lugar donde habitan, el lugar donde viven, donde crecen, donde se reproducen. Aunque otras se desarrollan en condiciones de extrema aridez o acuosidad, se reproducen sexualmente. Presentan un órgano sexual masculino llamado anteridio y otro femenino llamado arquegonio o arquegonio. Las plantas briófitas se caracterizan por poseer tallos y hojas, pero carecer de raíces. En cambio, presentan unas estructuras conocidas como rizoides adheridas a la superficie, para las cuales absorben agua y minerales. Plantas pteridófitas son plantas mayoritariamente terrestres que ocupan zonas en sombras y se caracterizan por carecer de semillas y flores, aunque las hojas producen esporas mediante las cuales se pueden generar nuevas plantas. El grupo está compuesto por 4 subfilos. Psilocybida, las plantas vasculares más antiguas con una mayoría de especies fósiles. Ecopsida, cuerpo diferenciado en raíces, tallo, hojas pequeñas de una sola vena simple. Espenósida, representa tallo con nudos e internudos. Y terepsida, cuerpo diferenciado en raíz, tallo y hojas megáfilas. Plantas con flor, también conocidas como plantas con semilla. Las plantas con flor se dividen en gimnospermas y angiospermas. Gimnospermas son el grupo de plantas que no tienen flores ni fruto verdadero, pero sí producen semillas, las cuales se encuentran desprotegidas, dispuestas de manera visible en las hojas o en el tallo, y forman conos o piñas. Son plantas leñosas con aspecto arbóreo que tienen polinización anemófita por el viento y dioicas de sexos separados. Además, la mayoría son perennes. Angiospermas son plantas con flor, fruto y semilla. Son el tipo de plantas más abundantes y ubicuo de las plantas vasculares en la actualidad. Presentan los óvulos en ovarios huecos, los cuales se desarrollan hasta dar lugar a una fruta. Y dentro de estos, los óvulos del interior carecen y dan lugar a las semillas. Las angiospermas se diferencian en 2 grandes grupos: monocotiledóneas y dicotiledóneas. Las cotiledones son almacenes de alimentos necesarios para la germinación de los vástagos. Importancia del reino plantae. La importancia del reino vegetal radica en los papeles ecológicos importantes que desempeña. Son la fuente primaria de oxígeno como resultado de su proceso fotosintético, siendo estos clave para el mantenimiento de los niveles atmosféricos de este gas. A su vez, controlan y regulan los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera. Actúan, junto con otros organismos fotoautotróficos, como base de toda cadena alimentaria en los ecosistemas, pues fijan carbono orgánico a partir de las fuentes inorgánicas y sirven de fuente alimenticia y energética para todos los organismos heterotróficos del ecosistema, que son incapaces de generar su propio alimento y dependen de la producción de materia orgánica por parte de los organismos fotosintéticos. Juegan un papel en varios ciclos ecológicos, como el del nitrógeno, puesto que las plantas regeneran el nitrógeno en el suelo
y lo dispersan, y también en él azufre. Son útiles para los seres humanos en varios sentidos. Son su fuente principal de alimento en la agricultura. Entre las principales plantas cultivadas para su consumo están el arroz, las verduras, las frutas. Se les puede dar un uso industrial y ser empleadas para la fabricación de aceites, pigmentos, papel, textiles, etc. Muchas también tienen propiedades medicinales y han sido utilizadas desde la antigüedad con ese fin. Bueno, estudiantes, hasta aquí llegamos con el reino plantae. Ustedes saben que la planta es vida, nuestra vegetación es importante, no solamente por su oxígeno, sino también porque nos producen la alimentación de vida y porque mantienen y regulan nuestro ecosistema. Así que cuidémoslo. Dios los bendiga y conmigo será hasta la próxima.